Buenas tardes, mi nombre es Francis García y la enfermedad infectocontagiosa a tratar será el ébola. El virus del ébola se originó como un virus zoonótico cuya reserva natural más probable son los murciélagos frugívoros. Esto saltó a los animales y finalmente a los humanos por tener el contacto directo con animales infectados o con sus fluidos. Desde entonces la transmisión humana se mantiene por contacto directo con los fluidos corporales. Entre sus reservorios más probables son los murciélagos frugívoros, ya que estos albergan de forma sintomática el virus y permiten su circulación en la naturaleza. Tenemos que como hospedadores puente tenemos a los primates no humanos, los gorilas y los chimpancés y otras especies salvajes así como los puercos espinas. Estos pueden infectarse al entrar en contacto con excreciones o por depredación. La transmisión inicial de persona a persona ocurre por contacto directo con sangre o fluidos corporales, también con objetos contaminados como son las agujas o durante prácticas funerarias con el contacto cercano a los cadáveres. El descubrimiento del ébola ocurrió en 1976, cuando se identificaron los primeros brotes en Sudán, que es la actual República Democrática del Congo. Al iniciar era una enfermedad desconocida y muy agresiva, con fiebre muy alta, sangrado y alta mortalidad. En el brote del Congo, los equipos médicos observaron que muchos contagios estaban relacionados con un hospital y con la reutilización de jeringas y agujas. Eso ayudó a entender cómo se propagaba la enfermedad entre personas y el nombre se eligió a través de el río Ébola, que estaba cercano a la zona donde ocurrió uno de los primeros brotes, para evitar lo que es la estimación al pueblo afectado. Ese descubrimiento permitió lo que es reconocer el ébola como una enfermedad viral nueva y comenzar así a estudiarla para su control y prevención. La histología de la enfermedad por el virus del ébola no se limita a una lesión microscópica única o exclusiva de un órgano en sí, sino que esta corresponde a un patrón de daño multisistémico producido por la replicación viral, la respuesta inflamatoria desregulada y la alteración vascular y hematológica que este virus produce. Este tiene tropismo en varias células del organismo, especialmente monocitos, macrófagos y células dendríticas, que a partir de ellas desencadenan un proceso patológico que afecta tejidos linfoides, hígado, endotelio y otros órganos parenquimatosos. La consecuencia es una infección sistémica grave con necrosis, apoptosis, daño endotelial y alteraciones de la coagulación. Uno de los órganos más comprometidos es el hígado. En este se observan las necrosis focal y multifocal de hepatocitos, la alteración de su arquitectura y daño celular intenso, lo cual explica la parte del deterioro metabólico que aparece en dicha enfermedad. El daño hepático es clínicamente importante porque el hígado participa en la síntesis de factores de coagulación, el metabolismo de fármacos y el equilibrio proteico. Por ello, cuando se compromete, se agrava la tendencia del sangrado y lo que es la difusión sistémica. En el sistema linfoide también se producen cambios relevantes. El ébola causa depresión linfoide marcada con apoptosis del linfocito y destrucción del tejido inmunitario, lo que explica la inmunosupresión profunda que presentan muchos pacientes. Aunque el virus no replica de manera importante dentro de los linfocitos, este induce su muerte indirectamente a través de los mediadores inflamatorios, alteración inmunológica y la pérdida del control homeostático. Esta destrucción del sistema inmune contribuye a que el paciente no logre contener la infección de manera eficaz y favorezca la progresión rápida hacia la falla orgánica. Por esto, más que una enfermedad hemorrágica pura, el ébola debe entenderse como una infección viral con un compromiso multiorgánico. El endotelio vascular también desempeña un papel central en la histología del ébola. Aunque en algunos tejidos la lesión endotelial no es siempre masiva al inicio, con el avance del proceso aparece un aumento de la permeabilidad vascular, la disfunción del intercambio capilar y la alteración de la integridad de los vasos. Esta disfunción vascular es una de las bases de la fuga capilar, el edema, la hipovolemia y la hemorragia, y se relaciona con el cuadro del shock que puede aparecer en las fases más avanzadas. A nivel histológico y celular, la infección se acompaña de intensa activación de mediadores inflamatorios. Diversos estudios describen el aumento de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, lo cual esto puede producir una respuesta descontrolada tipo tormenta inflamatoria. Este fenómeno daña aún más los tejidos y altera el funcionamiento de los órganos vitales. En otros órganos también pueden verse alteraciones importantes. En el caso del riñón, este se representa a través de lesiones asociadas a la hipoperfusión, necrosis tubular y difusión renal aguda. En tejidos reproductivos pueden persistir virus o lesiones en fases posteriores. Y en general existen compromisos de múltiples sistemas con necrosis tisular y alteración de perfusión. Esto explica por qué el paciente puede evolucionar con una deshidratación severa, alteraciones electrolíticas y falla renal, tanto así como una afectación generalizada del estado clínico.
La histología, por tanto, no es un hallazgo aislado, sino que es la base estructural de la clínica. La incidencia del ébola puede entenderse como la aparición de casos nuevos en una población durante un periodo determinado, pero en esta enfermedad el concepto tiene una lectura especial, ya que este no se comporta como una infección de circulación continua o estable. Más bien este aparece en brotes localizados que surgen en contextos ecológicos y sociales concretos, principalmente en África subsahariana, y luego pueden permanecer silenciosos durante un tiempo hasta que emerge un nuevo evento. Por esto, al hablar de las incidencias del ébola, no basta con dar una cifra fija, hay que observar cómo cambia en cada brote, en qué zona aparece y en qué velocidad se acumulan los casos. En esta forma de presentación está muy relacionada con lo que es la interacción entre el ser humano y el medio ambiente con la fauna silvestre. La incidencia aumenta cuando existen retrasos de diagnóstico, falta de aislamiento, debilidad de la vigilancia epidemiológica y las dificultades para rastrear los contactos. En otras palabras, el número de casos nuevos no dependen solo del virus, sino que también dependen de la capacidad del sistema sanitario para identificar, contener y cortar la transmisión. Por otro lado, la tasa de morbilidad del ébola es alta, debido a que existe una proporción de los pacientes que desarrollan un cuadro clínico grave, con compromisos sistémicos y necesidad de vigilancia epidemiológica estrecha. La OMS describe esta enfermedad como severa y de frecuencia fatal, y que en brotes recientes se ha visto que muchos casos evolucionan con deshidratación, alteración gastrointestinal y fiebre intensa, además del deterioro hemodinámico. En el brote de la República Democrática del Congo del 2025, por ejemplo, se notificaron 64 casos en total, de los cuales 53 fueron confirmados, 11 probables, lo que muestra una carga clínica importante para una sola zona sanitaria. Además, la morbilidad no termina en la fase inicial, sino que los estudios siguen a los sobrevivientes, donde muestran las secuelas posteriores que son muy frecuentes. Otro reporte en el 2025 indica que el 90% de los sobrevivientes tratados tienen efectos de salud a largo plazo, especialmente trastornos neurológicos en ciertos grupos. En el caso de la tasa de mortalidad, los brotes recientes muestran que esta enfermedad mantiene una letalidad muy elevada, debido a que el último brote del 2025 en la República Democrática del Congo se reportaron inicialmente 28 casos sospechosos, donde hubieron 15 muertes, lo que da una letalidad del 54% en su primera evaluación. Más adelante, el brote llegó a 64 casos y 45 muertes, con una tasa de letalidad del 70% al cierre del evento. El mismo reporte mostró que habían ocurrido muertes incluso entre trabajadores de la salud, lo que evidencia el alto riesgo clínico y ocupacional de la enfermedad cuando no se aplican de forma estricta las medidas de protección. Las regiones endémicas del ébola son todas aquellas zonas donde, por condiciones ecológicas y sociales, existen riesgos recurrentes de la aparición de brotes. La OMS señala que los primeros casos se detectaron en 1976 en Sudán y en Zaire, lo que se conoce hoy en día como República Democrática del Congo, y desde ese entonces los brotes se han vuelto repentinos, principalmente en la República Democrática del Congo, Uganda, Sudán, Liberia, Sierra Leona, Gabón y República del Congo, incluyendo otros países del África subsahariana. Cuando se habla de endemia del ébola, no debe entenderse como una circulación continua o silenciosa en todo el territorio, sino como una presencia persistente del riesgo en áreas específicas donde interactúan reservorios animales, bosques tropicales, movilidad humana y sistemas sanitarios vulnerables. Estas condiciones explican por qué la enfermedad reaparece sobre todo en zonas rurales y semirurales, cercanas a selvas, donde el contacto con fauna silvestre es más probable. Acerca de los brotes notables, el primero se descubrió en 1976, pero el más importante por su magnitud fue el de África Occidental entre el 2014 y el 2016. La OMS lo considera el mayor brote desde el descubrimiento del virus, con más de 28.600 casos, 11.325 muertes, además de su expansión desde Guinea hacia Liberia y otros países. Ese brote del 2014 y 2016 fue especialmente relevante porque mostró que el ébola podía superar el contexto rural y llegar a capitales y ciudades densamente pobladas. La República Democrática del Congo ha sido escenario de múltiples brotes a lo largo del tiempo, lo que la convierte en uno de los países más importantes en la historia del ébola. En el 2025 se notificó un nuevo brote en Kasai, con 64 casos y 45 muertes, y en el 2026 volvió a reportarse un evento por el virus de Bundibugyo, con transmisión activa en República Democrática del Congo. Estos brotes recientes demuestran que el ébola sigue siendo una amenaza real y recurrente en la región.
En lo que corresponde a los síntomas, su incubación es de 2 a 21 días, con un tiempo medio de 8 a 10 días. Su fase inicial, que incluye los síntomas secos, es fiebre alta, astenia, cefalea, mialgia y anorexia. En su fase más avanzada incluye los síntomas húmedos, como lo son los vómitos, la diarrea profusa, dolor abdominal y sangrados diversos. No siempre están presentes estos sangrados. Entre sus complicaciones están lo que es el shock, la deshidratación severa y insuficiencia orgánica, convulsiones y deterioro neurológico. Por otro lado, tenemos las secuelas por agudas frecuentes. Se han evidenciado musculoesqueléticas, neurológicas, auditivas, visuales y con alta carga movilidad en todos los supervivientes. El diagnóstico comienza con la identificación de un caso sospechoso. Esto implica valorar si el paciente presenta fiebre, debilidad intensa, vómitos, diarreas, dolor abdominal, sangrado o compromiso sistémico, especialmente si ha vivido o ha viajado a una zona de transmisión activa o ha tenido algún tipo de contacto con personas enfermas, cadáveres o fluidos corporales potencialmente infectados. La prueba más importante para confirmar el diagnóstico es la RT-PCR, o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real. Esta técnica detecta el material genético del virus y se considera la herramienta principal en la fase aguda de la enfermedad. Su utilidad es alta porque permite identificar el virus de manera específica incluso antes de que aparezcan los anticuerpos, lo cual es fundamental en los primeros días de la infección. La serología en la enfermedad por el virus del ébola se basa en la detección de anticuerpos producidos por el organismo frente al virus, principalmente las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G. Su utilidad es importante porque permite conocer si una persona ha desarrollado respuesta inmune contra el virus, pero debe interpretarse según el momento clínico de la enfermedad. En la fase aguda temprana, la serología puede ser negativa aunque el paciente esté infectado, ya que los anticuerpos todavía no han alcanzado un límite o un nivel detectable. Estudios clásicos sobre el ébola han demostrado que la inmunoglobulina M y la G pueden comenzar a detectarse aproximadamente entre los 8 y los 10 días después del inicio de la enfermedad, aunque esto puede variar según el estado del paciente y la especie viral. Como tratamiento tenemos lo que es el soporte clínico. Este incluye hidratación, corrección de electrolitos, control de fiebre y vigilancia de complicaciones como shock, sangrado o hiperpotasemia. También tenemos lo que son terapias específicas de anticuerpos monoclonales para ciertos tipos de ébolas como lo son los Ansumibab y el Inmazeb. La OMS los recomienda ambos para la enfermedad por virus del ébola causados por el ébola virus Zaire. Su farmacocinética incluye lo que es la distribución principalmente en el compartimento vascular e intersticial. Su eliminación es lenta por catabolismo proteico y no por metabolismo hepático clásico. Y su farmacodinámica es que esta consiste en unirse al virus y a sus proteínas de superficies para neutralizarlo y poder así bloquear la entrada de células que favorecen su eliminación por el sistema inmune. Un punto muy importante es sobre la prevención del ébola. Esta consiste en evitar que el virus pase de una persona a otra. La OMS indica que el control de los brotes depende de varias acciones al mismo tiempo. La medida más básica es aislar rápido al enfermo. Esto significa separar al paciente sospechoso o confirmado para que no tenga contacto con otras personas. Otra acción clave es el rastreo de contactos. Este se identifica a las personas que estuvieron cerca del caso y se les vigila durante 21 días, que es el tiempo máximo de incubación. También es importante que el personal de salud use equipo de protección personal. Esto incluye guantes, bata, mascarilla, protección ocular y otras barreras según el tipo de atención. Los entierros seguros y dignos son otro punto muy importante, ya que una persona que murió por ébola todavía puede transmitir el virus si el cuerpo se manipula sin protección. Por eso los equipos especializados deben encargarse del cadáver para evitar nuevos contagios. Por último, está la educación de la comunidad. La gente necesita saber cómo se transmite el ébola, cuándo consultar y por qué no debe tocar a los enfermos o fallecidos. Cuando la comunidad entiende el problema, coopera mejor y el brote se controla aún más rápido. Por la sintomatología que tiene un paciente que se encuentra infectado por este virus, se presenta el siguiente diagnóstico de enfermería. Déficit de volumen de líquidos relacionados con pérdidas activas por vómitos, diarreas y fiebre, manifestado por deshidratación y debilidad.